fin y al cabo, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Uno aquí en la tierra paga todo. ¿Para qué preocupar? Si vienen o no vienen, me da lo mismo. Aquí se paga todo. El cielo y el infierno están aquí. Algunos de ellos, no todos, he visto cómo han cambiado su manera de ver y de pensar sobre la segunda venida de Cristo. Los años han transcurrido, se casaron, tuvieron hijos, han tenido que experimentar el fragor de lo que es la vida, el día a día de las cosas, pero ahora se expresan de diferente forma. Uno dijo: le pido al Señor que venga pronto, que no tarde, ya es insoportable esta vida. Ya no más, Señor, ven pronto. Otra persona dijo: estoy convencido que soy parte de la generación que verá el retorno de Cristo, aunque 25 años atrás no creía. Otro dijo: al escuchar este tipo de enseñanzas he optado oír otras cosas y decidí cambiarme por 2 ocasiones de iglesias, ya que estos temas me causan miedo. Y lo que yo busco no es eso, sino que hablen de las bendiciones de Dios, de la prosperidad que Dios me va a dar, de cómo voy a salir de todas mis angustias, de todos mis problemas, y de cómo voy a ser bendecido por Dios. Otra persona dijo: hace varios años atrás dejé el cristianismo, porque es una religión llena de hipócritas, de locos fanáticos, de personas falsas. Esto no quiere decir que no crea en Dios. No me echo ateo. Ya no creo en la iglesia, ya no creo en los cristianos, pero sigo creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque todos los caminos conducen a Roma, me dijo él. Es decir, que existen muchos caminos que me conducirían y me conducen a Dios. Y ojo, esta era una persona que servía a Dios antes. Otra persona en estos tiempos me dijo: no he oído de esto a pesar de ser tantos años cristiano. En mi comunidad, el hablar de la segunda venida de Cristo es un tabú y se lo ve mal a las personas que lo hacen. Es de mal agrado hablar de eso. ¿Por qué? Porque realmente no edifica. Otra persona finalmente me dijo: no sé qué responderle, pero algo está sucediendo en esto. Algo está sucediendo en nuestros días en este planeta. Solo un ciego no se da cuenta. Antes las cosas no eran así. La cosa se está poniendo muy fea, me dijo esta persona ya adulta, bastante mayor. En conclusión, que saqué al acordarme de estas experiencias que tuve hace 25 años con cristianos, podría decirse así, que asistían normalmente a sus congregaciones, y con personas que en estos tiempos he podido conversar lo que me han dicho. ¿Qué conclusiones he sacado? Personas que no querían que venga aún Cristo, ahora claman por su venida. El paso de los años, los problemas y dificultades de la vida, la tensión del día a día, semana a semana, año tras año, mes tras mes, ha provocado eso. El dolor, el sufrimiento que hemos tenido que experimentar en la vida. La conciencia que el fin de todo sufrimiento, de todo padecimiento, de todo dolor, sería cuando Él, nuestro Señor, ponga fin a todas las cosas. La sensibilidad que vamos ganando con los años, con las canas, con las arrugas que tenemos en nuestros rostros y con la proximidad de la muerte, nos hace pensar que sería bueno que el Señor retorne y retorne rápido. Otra cosa que pude sacar en conclusión es: hemos visto tantas cosas, tantos cambios en la sociedad, en nuestras familias, en las personas, que no han sido para bien, sino todo lo contrario. Y realmente más de uno ha expresado que el fin del mundo está cerca. Y no cristianos le estoy diciendo esto. Tercera conclusión a la que llegué, posiblemente pueda estar equivocado. Existe un increíble desconocimiento de lo que las Sagradas Escrituras dicen del tema.
en los cristianos. Unos tienen distorsionados los conceptos. Otros desconocen las cosas más básicas del tema escatológico. Otros se les ha enseñado que lo importante es el aquí y ahora. Es decir, cómo lograr las bendiciones, cómo lograr la prosperidad. Es ahora, hoy, que necesito la bendición de Abraham, como lo dicen ellos. ¿Para qué esperar en la eternidad? Hoy quiero eso. Y otros se han alimentado de tanto, discúlpenme la expresión, de tanto amarillismo apocalíptico, que ante cualquier evento que suceda en la sociedad, en el mundo, en los cielos, ya lo ven como una señal muy clara del fin de todo. Y lastimosamente eso ha provocado serios problemas al cristianismo. Pero lo cierto es que para la gran mayoría de personas cristianas y no cristianas, algo no normal está sucediendo en nuestros días. Algo fuera de lo común está pasando en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Algo no antes visto. Algo que no se había dado. Si esto está dándose ante nuestras propias narices, pero la gran mayoría no está procesando lo que está sucediendo. Hace unos 3 meses atrás, yo tuve la oportunidad de conversar vía internet, vía una plataforma, con una mujer judía, con una mujer atea que es judía, con la que se pudo conversar, no solamente yo, sino 5 personas más. En total tuvimos 6 personas conversando con ella. Ojo, es atea, a pesar de ver todas las cosas que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo judío, ella no cree en Dios. Y comentaba y comenzábamos a hablar, ella estaba encerrada, es una persona que tiene más de 73 años de edad y está encerrada en su casa. Es argentina, es una judía argentina. Y ella comentaba que a los tiempos había visto a su hijo y que su hijo le había dicho que él no entiende lo que está pasando en el mundo y que realmente algo está moviéndose en el mundo. Y ella también se quedó pensando lo que decía su hijo y le dijo: créeme, hijo, que ahora también yo puedo decirte que algo está pasando y que no tengo respuesta a las cosas que se están dando. He estudiado tanto, esta mujer tiene 2 doctorados, tiene como 4 maestrías, toda su vida ha sido una vida de estudio porque es una profesora de idioma bíblico judío, idioma bíblico hebreo, y a pesar de eso no cree en Dios. Esta mujer llega a esa conclusión: algo está pasando y no tengo palabras para expresar qué es lo que está sucediendo. Lo mismo me sucedió con un hombre más de 82 años de edad. Jamás en toda la vida que yo le conozco, jamás le había escuchado decir nada sobre religión, menos aún sobre cosas de Dios o sobre los eventos del fin del mundo. Y cuando abrió sus labios dijo: ahora sí creo que estamos cerca del fin del mundo. Estoy viendo cosas que jamás me imaginé ver. Esto realmente debería traer temor, ansiedad, desesperación en el pueblo de Dios, les pregunto. No, hermanos, para nada. Si tendríamos un poco de discernimiento, un poco de conocimiento, un poco de entendimiento, más bien deberíamos sentirnos dichosos, dignos, bendecidos, sabiendo que el fin de todos nuestros sufrimientos, dolores, ataques, frustraciones están por terminar, ya que Cristo viene por los suyos, antes que el juicio y la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. Ojo, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, como vimos, sufrió rechazo, persecución y también martirio, pensando que el retorno de Cristo era inminente, que era en su época, en sus días,
y se sintieron muchos de ellos afortunados de vivir lo que vivieron y de dar su vida por Cristo. Lo mismo la iglesia posapostólica, la iglesia de los padres de la iglesia, de los grandes maestros de la fe, de los grandes apologistas y defensores de la fe. De igual manera, ellos entendían que posiblemente su tiempo era el del retorno de Cristo. Por eso, de igual manera, soportaron el odio del mundo, el rechazo, la persecución del Imperio Romano y también algunos de ellos del martirio. Porque de igual forma se sintieron dignos, como dijo un gran maestro de la iglesia primitiva. Ignacio de Antioquía dijo: me siento digno de sufrir por ti, mi Señor Jesucristo. Gracias por hacerme partícipe de este sufrimiento y de poder expresar mi amor por ti, parafraseando lo que él dijo. Pero desde que la religión cristiana permitió el ingreso de intereses individuales y de grupos de poder, como en el cuarto siglo de nuestra era con Constantino, con el emperador romano Constantino, la iglesia dejó de ser esa iglesia ferviente y que esperaba la venida del Mesías. Y en vez de ser un canal y una fuente de espiritualidad, de esperanza, de vida, de fe, se convirtió en todo lo contrario, en una arma de poder, en una fuente de manipulación a las masas, en una maquinaria de aniquilación, de muerte y de dolor. Acuérdese en lo que sucedió aquí en América, que con el símbolo de la cruz exterminaron millones y de millones de vidas en el nombre de una religión. En todo lo inimaginable, pero opuesto completamente a lo que su Señor quería de su iglesia, esta se convirtió. Se deformó por completo, se transformó en cualquier cosa. Sí, y han transcurrido cientos y cientos y cientos de años. Y podemos decir que esas cosas lo permitió Dios con ciertos fines y con ciertos propósitos. Entre estos, para dar cumplimiento a varias predicciones dadas por Jesús a sus discípulos, a las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, a los escritos del Nuevo Testamento, y todas ellas señalando e indicando y apuntando ¿a qué? A las señales que debían necesariamente cumplirse antes de la segunda venida de Cristo por su iglesia. En estas 3 semanas anteriores hemos visto las diferentes predicciones o profecías de Cristo a corto, mediano y largo plazo. Y también hemos visto las profecías escatológicas, las profecías de los últimos tiempos y de las señales de los últimos tiempos que se tendrían que dar. Como por ejemplo hemos visto brevemente las señales en la parte religiosa, los engaños, el odio al cristianismo, las apostasías, la persecución a la iglesia, el enfriamiento del pueblo de Dios. También hemos visto las señales en la sociedad: guerras, tumultos, convulsiones sociales, hambre, muerte, destrucción y todo lo que conlleva estos elementos. Ojo, los relatos de Mateo, Marcos y Lucas no son relatos que nos informan todos los eventos que van a suceder en el futuro. No, son eventos y cosas que se hablan de manera general. Es un cuadro muy, muy general de estos eventos. Lo que tenemos que hacer es deducir las cosas que están aquí y comparar con otras partes de las Escrituras que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están. ¿Qué otra cosa más hemos podido ver en estas 3 semanas? Cómo muchas de ellas se han cumplido y que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y esto también deben darse otros elementos que no hemos visto y que el día de hoy, si así el Señor lo permite, vamos a ver las señales en la naturaleza y también en el ámbito espiritual, si el tiempo nos da, que posiblemente
sean digeribles y entendibles en nuestro ámbito material. ¿Qué quiero decir esto? Hay cosas que en el ámbito espiritual tendrán que darse, pero realmente las Escrituras no nos dan mucha luz al respecto, pero posiblemente sean manifiestas en la parte material, en la parte física, en lo que nosotros somos en el día a día. No, más bien esta situación que estamos viendo y que hemos estado analizando hoy, cuarta semana, es y ha sido para traer convicción, certeza y la confianza de que quien tiene el control de todo es Dios, porque Dios es soberano. De quien está llevando con éxito todas las cosas para que se dé todo el cumplimiento profético es quien es Dios. Y de quien viene a llevarnos antes de que el día de la ira de Dios se derrame sobre la tierra, que lo rechazó, que lo odió y que lo despreció, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Razón por la cual, hermanos, el interés ha sido el prepararles, el llevarles a que su corazón esté dispuesto. ¿Para qué? Para que se den cuenta de las cosas, de los eventos que se están dando a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que el llamado que Él hizo en nuestras vidas esté presente en cada uno de nosotros. Para que estemos atentos para su venida, para nuestro encuentro con Él y para celebrar las bodas del Cordero y de su amada esposa. Pero, ¿qué señales nos hablan Mateo, Lucas y Marcos que se darán en la naturaleza? ¿Qué señales nos dicen que el día de la venida de Cristo está cercano? Mateo 24, versículo 7. Miren lo que dice aquí. Mateo 24 y versículo 7 dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Nuevamente les repito, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué cosas nos dice Mateo? El Evangelio de Mateo nos dice que habrá pestes, terremotos en diferentes lugares. Cabe indicar que la OMS, actualmente muy criticada, dice que existen dos tipos de pestes. Uno es la peste bubónica y otra es la peste neumónica. Ojo, las pestes han convivido siempre con la humanidad y cada cierto tiempo se han manifestado. Se han dado enfermedades que no estaban presentes y que han afectado a determinados segmentos o partes de la sociedad, como lo que estamos viviendo actualmente. También nos habla, en cambio, Lucas. Leamos, por favor, Lucas 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11, dice así: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí Lucas, en cambio, nos añade otra cosa. Ya no solamente son terremotos, sino grandes terremotos. Habrá hambres, no pestes, sino plagas. Y además de eso, grandes señales en los cielos. ¿Pero qué es plaga? Las plagas es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, afectando de esa manera al ser humano, provocando calamidad, gran aflicción sobre el pueblo, porque no hay alimento, no hay forma de sostenerse. Por ejemplo, la plaga de las langostas. Por ejemplo, la plaga de la cigatoca y un montón de cosas más que puede afectar la parte de la naturaleza. Y también nos dice Lucas que habrá grandes terremotos. En griego es megaloi seismo. Seismoi
megaloi o megaloi seismoi. Megaloi, gran, grande, seismoi, terremoto. Grandes terremotos. ¿En qué? En intensidad y en duración. Grandes terremotos en intensidad y en duración. ¿Pero qué es un terremoto? Es un temblor intenso de la superficie de la Tierra y es causado por movimientos en la capa superior de la misma. Hay dos tipos de terremotos, ustedes sabrán. Los terremotos tectónicos, que son muy bruscos, violentos y devastadores, y los terremotos volcánicos. Cabe indicar que los registros de los grandes terremotos se dio a partir del año de 1900. Y el más grande terremoto se dio en el siglo XX, en el país de Chile, en Valdivia, con una magnitud de 9.5 grados en 1960. Imagínense qué es eso, 9.5, el terremoto más intenso en toda la historia registrada de la humanidad. El segundo más grande fue de 9.3 en Sumatra en el año 2004, que provocó un gran tsunami y más de 230.000 personas murieron esa vez. El tercero se dio en Alaska, de 9.2 de magnitud en el año de 1964. 4 de los más grandes terremotos se han dado en el siglo XX. La historia nos dice que ha habido 10 terremotos, 10 terribles terremotos en la historia de la humanidad. De los 10, 4 en el siglo XX y 3 de los más grandes terremotos se han dado en el siglo XXI. Es decir, que en menos de un periodo de un poquito más de 100 años, 7 terremotos de magnitudes impresionantes han devastado ciertas y vastas zonas del planeta. También nos dice que habrá grandes señales en los cielos, a más de los grandes terremotos. Nuevamente aparece la palabra Megalá, señal es Simei y Uranus. Megalá, Simei, Ab Uranus. Grandes señales en los cielos. No en los cielos invisibles que nosotros no vemos, en la parte espiritual, sino en el lugar donde nosotros podemos observar, en los cielos, en los lugares que están ahí, que a simple vista vemos, y a través de grandes telescopios también se puede observar. ¿Qué dice? Que en esos lugares va a haber grandes señales que nos estarán diciendo que los últimos días antes de la venida de Cristo se están manifestando. Pero, ¿qué sucede? En los últimos años se han dado mucho énfasis por diferentes escatólogos cristianos en cuanto a los eclipses lunares y a los eclipses solares. Y posiblemente usted habrá leído libros con referencia a ellos, habrá visto videos en el internet y un montón de cosas más. Y han hecho paralelos a dichos acontecimientos normales y naturales con festividades judías, indicando algunos de ellos que los eclipses de luna afectan directamente al pueblo judío. En cambio, los eclipses solares afectan a los pueblos gentiles. Y así, cada vez que hay un eclipse lunar, un eclipse solar, dependiendo de dónde estén, más o menos ya le hacen un mapa, le hacen ver por dónde va a pasar y dicen que ahí va a pasar algún problema. O alguna convulsión social, o algún terremoto, alguna cosa, alguna situación por el asunto, están adivinando esas cosas. Y lastimosamente están provocando amarillismo cristiano. Pero para mí entender, las cosas no son así. No estoy de acuerdo con ellos. Los términos usados en Lucas dan a entender a eventos fuera de lo común que se dirían que se van a dar en los cielos. No a través de los eclipses lunares y solares, no. Eventos completamente que no hemos visto, que no se han dado. Y que van a expresar que las cosas se están dando de una manera muy acelerada
y que el tiempo del retorno de Cristo está muy cerca. Muchos me dirán, sí, pero la Biblia mismo expresa que habrá señales en la luna, en el sol y en las estrellas. Ya vamos a ver qué significa eso, hermanos, más adelantito. Pero antes de eso, vale recordar que el acontecimiento celestial, visto por todas las personas de esa época, pero entendida solamente por un puñado de gente, y ni siquiera este puñado de gente era temerosa de Dios, no conocían al Dios vivo, no eran seguidores del Altísimo, pero este puñado de sabios, por decirlo científicos de Oriente, se dieron cuenta y entendieron, porque conocían de las profecías del Mesías Rey que habría de venir a los judíos, y vieron el aparecimiento de una estrella muy peculiar, un brillo no normal, que no había estado presente antes, apareció. Y por un buen tiempo investigaron, vieron su movimiento, vieron sus cosas, y ellos sencillamente comenzaron a relacionar lo uno y lo otro, y decidieron que tomar todas las cosas, tomar presentes e ir hacia la tierra prometida, hacia Judea. Y al llegar a Judea, ¿qué preguntaron? Fueron donde las autoridades y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella salir en el firmamento y hemos venido a adorarlo. Ojo, ese evento estuvo a los ojos de todas las personas de esa época, pero solo ese puñado de individuos se dieron cuenta de las cosas que estaban sucediendo y entendieron el significado profético de lo que era esa señal en los cielos. No vieron eclipses solares, eclipses lunares, no vieron la luna convertida en sangre, no vieron las 4 lunas de sangre. No, fueron hechos completamente distintos, pero que estaban en la naturaleza, en ese gran manto que Dios tiene a la vista de todo ser humano, para que veamos y comprendamos las señales que Él está enviando. Un ejemplo nada más, para que ustedes se den cuenta de los acontecimientos, cómo se presentarán antes de la venida de Cristo. No a través de eclipses, que son señales normales en el calendario lunar y solar, no, sino cosas que van más allá, porque son grandes señales, no señales normales, sino grandes señales en los cielos. ¿Pero qué sucedió? No se entendió. Ningún judío, ninguna persona que estaba esperando al Mesías entendió eso. Pero estos hombres sí. ¿Y qué sucedió? El anuncio del hecho que daría inicio al cambio de la historia, de la redención de la humanidad, estaba ahí, a los ojos de un mundo caído, a los ojos de un mundo pecador, pero no los percibieron, como les dije. No les importó, no estuvieron preparados, no estuvo su corazón atento a las cosas que estaban sucediendo. Ojo, y no estuvo 1 día, 2 días, 3 días, de acuerdo al relato bíblico y de acuerdo a los sabios que hablaron al rey Herodes. Estuvo más o menos 2 años a los ojos de todos, pero nadie percibió eso. ¿Qué cosas están sucediendo en este momento y en estos tiempos en los cielos y que no estamos percibiendo? O que posiblemente salen como noticia y nosotros no le damos importancia, como grandes señales indicándonos que el advenimiento del Mesías está cerca. Pero veamos, ¿qué más nos dicen las Sagradas Escrituras sobre las señales en la naturaleza? Mateo 24, por favor, del versículo 29 al versículo 31. Es la parte que ustedes posiblemente se preguntarán: señales en los cielos, en la luna y en las estrellas. Mateo 24, del 29 al 31, dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto me dice Mateo 24, pero veamos qué me dice Lucas 21, para completar y poder desarrollar la idea. Lucas 21, del 25 al 28, dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mateo, Marcos, Lucas tienen el mismo hilo conductor sobre las señales que habrá inmediatamente después de las otras señales que hemos visto antes. Serán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Me dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará resplandor y que las estrellas se caerán. Pero, ¿qué quiere decir estas palabras? ¿Habrá versículos paralelos o similares en el Antiguo Testamento que me puedan dar luz a las expresiones utilizadas por los apóstoles, por los escritores santos, expresando que fueron declaradas por nuestro Señor Jesucristo? Debemos recordar que una de las funciones de nuestro Señor Jesucristo, más de ser sacerdote y Mesías, era ser profeta. Y Él estaba utilizando oráculos proféticos cuando expuso estas cosas al pueblo de Dios. Sí, hermanos, hay 5 profetas en el Antiguo Testamento que utilizan imágenes de la naturaleza como elementos simbólicos muy vívidos, muy gráficos, muy dramáticos, que expresan el juicio de Dios sobre Israel, sobre los falsos profetas de Israel, sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre Edom, sobre los reinos y países vecinos de Israel y también sobre toda la tierra. Es decir, que no es exclusivo de los eventos de los últimos tiempos, sino que se dieron en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero de los 5, 3 de ellos de manera especial utilizan los símbolos del sol, la luna y las estrellas, que no dan su brillo, bajan intensidad, que se vuelven tinieblas. Pero todo ello, los 3 profetas más los otros 2, en total los 5, para expresar que había llegado el juicio de Dios sobre A, B, C, D pueblos. ¿Y estos profetas quiénes son? Estos 3 profetas. Es el profeta Isaías, es el profeta Ezequiel y es el profeta Joel. Veamos las citas bíblicas brevemente por motivos de tiempo. Isaías 13:10. No les voy a leer por la situación del tiempo que ya está avanzado. Isaías 13:10, usted lo puede hacer en sus respectivas viviendas. Isaías 13:10 dice: se da el juicio sobre Babilonia. Y ese juicio sobre Babilonia se lo llama el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de Yahvé, o el día de Yahweh, como usted quiera expresarlo. Y aquí se lo compara como un asolamiento, como un saqueamiento, como una desolación, como la destrucción completa de la ciudad, y que esta ciudad no volvería a ser habitada nunca más por ningún ser humano. Y que en vez de los habitantes que estaban ahí y de algún ser humano, llegarían a vivir una lista de animales. ¿Cuáles eran la lista de animales? Me habla de hienas, de búhos y de otros animalitos más del desierto. ¿Y qué sucede? En este lugar, en Isaías 13:10, aparece por primera vez la expresión punzadas de angustia, como la de una mujer que está en parto.
¿Y qué nos dice Mateo, Marcos, Lucas? Utiliza esas expresiones, que estas señales serán indicadoras del inicio de las señales de parto. Lo mismo, está sinónimo. ¿Qué otra cosa más se da ahí? Las imágenes utilizadas por el profeta para manifestar el juicio de Dios, ¿cuáles son? Cielos negros y oscuros. Sol no dará su resplandor, luna no brillará, no asomarán las estrellas. No se sabe a ciencia cierta si físicamente, es decir, en la naturaleza, se dieron dichos fenómenos, ya que sucedieron muchos siglos y siglos, más de 2000 años atrás, muchos siglos atrás, se dio estos eventos. Pero lo que sí se sabe es que dicha profecía sobre Babilonia se cumplió al pie de la letra en su totalidad. Ciudad devastada, no vuelta a ser reconstruida, no habitó ningún ser humano. Y cuando fueron expediciones a ver dónde había sido Babilonia y hallar los restos arqueológicos, encontraron los animales, uno tras otro, que fueron enumerados en la profecía de Isaías. Lo que se puede apreciar, que este lenguaje figurado y muy expresivo del profeta, con imágenes impactantes para resaltar el juicio derramado de Dios sobre Babilonia, sobre los pecadores babilónicos, eran estas señales. Isaías 24 del 21 al 23, ¿qué dice? No les voy a leer por motivos de tiempo, pero resumiendo dice que fue el castigo o el juicio de Dios en dos frentes. El uno a los seres celestiales que están en los cielos, y el otro a la tierra, a gobernados y a gobernantes. ¿Y qué utiliza? ¿Qué símbolos utiliza? La gloria de la luna, dice, menguará, la nueva traducción viviente. La Reina Valera lo expresa, la luna se avergonzará, el sol se confundirá. La nueva traducción viviente dice, el resplandor del sol se desvanecerá. ¿Cuándo? Cuando el Señor esté reinando en la tierra de Jerusalén, dice Isaías 24. Isaías 34 del 4 al 5 dice, es el juicio de Dios sobre Edom, sobre los edomitas. ¿Y qué sucede ahí? Dios habla de la destrucción completa de Edom. Así como fue arrasada Babilonia, así Edom iba a ser arrasada. Que sería habitación de una lista de animales que viven en esos lugares desolados y solitarios. Nunca más alguien vivirá ahí. Será desolado y solamente animales que viven en soledad y apartados del hombre vivirán ahí. Esta profecía, igualmente como la de Babilonia, se cumplió al 100% al pie de la letra, hermanos. Nuevamente, ¿qué símbolos aparecen ahí? Los cielos se esfumarán, los ejércitos de los cielos se disolverán, las estrellas caerán del cielo. ¿Y qué sucedió? ¿Esos elementos se dieron realmente en la parte física o es una expresión simbólica o pictórica o una manera de expresar que el juicio de Dios ha llegado y que está ahí? ¿Qué es, hermanos? Es justamente eso. Es un simbolismo para expresar que el juicio de Dios se ha derramado sobre los seres celestiales, como nuevamente lo expresa Isaías 34 y también Isaías 24, y también sobre gobernados y gobernantes aquí en la tierra. Pero no quedan ahí las cosas. Ezequiel 32 del 7 al 8 también habla del juicio sobre Faraón. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué simbolismos utiliza en los versículos 7 y 8 del versículo 32? Cubriré los cielos, oscurecimiento de las estrellas, taparé el sol con una nube, la luna no dará luz, oscurecimiento de las estrellas, tinieblas en la tierra. Nuevamente, todos estos elementos son simbólicos, pero que tienen la idea central de ¿qué? De expresar que el juicio de Dios ha llegado y que está presente en ese momento. El profeta Joel, con 3 versículos, nos completan esta lista. Joel 2:10, cuando Dios derramó el juicio sobre Israel al mandar una plaga que no se vio antes ni se verá después, nunca más se verá, y era una plaga de langostas.
que arrasó por completo toda cosa verde en el pueblo de Israel. Todo, pero así quedó. No quedó una rama con verdor. No quedó planta libre por la tal cantidad de langostas que vino a arrasar a la tierra de Israel. ¿Cómo utiliza Joel para expresar el juicio de Dios a través de este acontecimiento? Dice, ¿qué símbolos utiliza? Estremecimiento de los cielos, oscurecimiento del sol y la luna. Las estrellas no darán su resplandor. Más adelante en Joel 2:31, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos, habla que el sol se convertirá en tinieblas y que la luna se convertirá en sangre. Y por último, Joel 3:15 habla del juicio sobre las naciones vecinas de Israel. Cuando el Señor haga volver de la cautividad, ojo, esta parte es importantísima. ¿Qué dice? Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad a judíos, a Judá y a Jerusalén, ¿qué cosas se prepararán para el día de Jehová? El día en donde tomará en cuenta a los países vecinos que sortearon suertes de los esclavos judíos en el valle de Josafat o en el valle de la decisión. ¿Qué simbolismos nuevamente utiliza Joel? El sol y la luna se oscurecerán. Estrellas no darán su resplandor. Como hemos podido ver y se puede apreciar, los tres profetas utilizan simbolismos parecidos en los cuales se toman como señales de los acontecimientos del juicio de Dios, cosas que suceden en el sol, la luna y las estrellas. No se sabe si todas ellas fueron parte real, se dieron en el ambiente real, o sencillamente fueron expresiones literarias para expresar una idea central, que yo les decía, la cual es el castigo de Dios sobre los pecadores que le han rechazado a Él. Pero en sí, ¿qué quieren resaltar los evangelistas al tomar estas imágenes prestadas del Antiguo Testamento? ¿Qué quieren expresar? ¿Qué nos quieren decir con esto? 1. El Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero ya no como el siervo sufriente, ya no como un niño, como un bebé, como un recién nacido. No, viene a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. 2. Cuando este acontecimiento tan anhelado y esperado por la Iglesia en todos los siglos esté por darse, habrá ciertas señales que nos indicarán que eso va a suceder. Ciertas señales, más o menos cuando usted está en la autopista manejando su vehículo. ¿Qué sucede? Usted mientras va pasando, va adelante, van apareciendo señales. Usted quiere llegar a determinada ciudad y le va indicando cuántos kilómetros faltan para la ciudad. ¿Qué curva es peligrosa? ¿Qué intersección hay? Si hay paso de escolares por el lugar, si hay paso de ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se fija en esas señales, usted no va a tener percances en el camino. Va a estar tranquilo en el camino hasta poder llegar a su ¿qué? A su destino. Más o menos esa es la idea. El Señor Jesucristo nos está dando señales que están puestos en el camino, uno tras otro, uno tras otro. Y mientras más se acerque ese acontecimiento, será más seguido e indicándonos está cerca la venida. Lastimosamente, a veces manejamos con la mirada solo al frente sin darnos cuenta que está más allá. Y ni siquiera entendemos lo que tenemos al frente de nuestras narices. Si eso sucede en la carretera, imagínense en la parte ya que implica situaciones escatológicas y proféticas. Es peor el enceguecimiento que se da en el cristiano. La tercera cosa por la que escriben los evangelistas estas cosas en Mateo, Marcos y Lucas es: Cristo viene a llevarse a su amada y santa iglesia. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando todo esté listo. O como dice la Reina Valera, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso el Señor expresa muy claramente lo que sucederá después de que haya cumplido con todas las señales que anuncian su venida. ¿Qué señales? Las señales en la parte social, las señales en la parte religiosa, las señales en los cielos. Después que esas señales se estén cumpliendo, va a haber la señal que indique que el juicio de Dios se ha dado. Y al darse eso, ¡pum!, Cristo viene. ¿Y qué sucede cuando Cristo venga? Mateo 24 del 30 al 31 nos dice qué va a suceder cuando eso acontezca. Mateo 24, 30, 31 dice, cuando ya brotan, en Mateo 24, 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todas las señales nos estén indicando que se están cumpliendo una tras otra, y esos eventos se están dando cada vez más continuos, como el parto o las labores de parto que tiene la mujer, entonces en el momento menos pensado y menos esperado, ¡pum!, se dará la señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucederá cuando se dé la señal de la venida del Hijo del Hombre? Veamos qué nos dice Mateo 24, del 40 al 44, para completar la idea. Dice así, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué sucede aquí? Vemos en Mateo, ¿sí?, en Mateo 24, del 30 al 31. Mateo 24, 40 al 44, ¿qué nos dicen? Que el mundo se lamentará. No dice la iglesia se lamentará. La iglesia padecerá. La iglesia se llenará del dolor y estará angustiada y diciendo, Dios, todavía no vengas. No quiero que pasemos esto. No. ¿Quiénes se van a lamentar? Y fuertemente va a ser las personas que rechazaron a Cristo. Las personas que se alejaron del Señor. Las personas que se apartaron de Él y nunca quisieron saber nada de Él. ¿Y qué sucederá con nosotros? Dice el relato de Mateo 24, que serán llevados a la presencia de Cristo. Por eso ese día será glorioso, hermanos. Hay un cántico cristiano bien antiguo, que me acuerdo desde mi infancia, que dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Cuán gloriosa será ese día, porque ese día la señal aparecerá para unos, para liberarnos del juicio de Dios, y para los otros, para lamentarse de no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Quiénes tienen que temer? ¿Quiénes tienen que temblar ante este acontecimiento? Los incrédulos, las personas que han rechazado a Cristo. Pero la iglesia debe estar sumamente feliz, cómoda y esperando ese día, porque ese día será glorioso, hermanos. ¿Y qué me dice Mateo 24, del 40 al 44? Uno será tomado, otro será dejado. Es decir, que hay un proceso de selección. ¿De qué dependerá la selección? ¿Del color de la piel? ¿De la estatura? Los que miden más de 1,75 m suben, los más pequeñitos se quedaron. ¿Será por estatura? ¿Será por color? ¿Será por lengua? ¿Será por cultura? ¿Por conocimiento? ¿Por qué será? ¿Quiénes son los tomados? ¿Y quiénes son los dejados? Los que son tomados son realmente los hijos de Dios.
todos aquellos que han puesto su fe completa en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Y quiénes serán dejados? Todos los que rechazaron a Dios, todos los que insultaron la gracia divina de salvación, todos los que alguna vez abrazaron la fe y dijeron, no, esto no va conmigo. Ellos se lamentarán, pero nosotros nos gozaremos y festejaremos ante la presencia de nuestro Señor. Por eso el Señor dice, velad, estén alertas. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Miren lo que dice la NTV de Mateo 24, del 40 a 44. Dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quiénes serán sorprendidos con la segunda venida de Cristo? ¿La iglesia? ¿Los verdaderos cristianos? ¿O los pseudo creyentes? ¿El mundo? ¿O será que todos? A todos nos va a coger, pero en frío. La verdadera iglesia del Señor está y estará preparada para la esperanza bienaventurada y para la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque estuvo presta a todo lo que dijo su Señor, estuvo atenta a todas sus enseñanzas, no solamente a la parte que les convenía y querían escuchar, sino a todas las cosas que el Señor lo dijo. Y si Él lo dijo es porque tiene importancia. ¿De qué? Del retorno de Él, de discernir los tiempos y de entender las señales de su cercanía o lejanía de la parusía. Hermanos, es impresionante cómo a partir del siglo anterior, más o menos a finales del siglo XIX, 1896, 1890 en adelante, comenzó a darse un desenlace impresionante en el marco profético. Se ha dado uno tras otro, muchas señales, y cada vez son más seguidas, más constantes, más continuas y más aceleradas. Pero hay un grupo de hermanos que no quiere creer eso. Rechaza, sencillamente no acepta. Dice, no, yo ya he oído esto. Han pasado los años, mi abuelo se ha muerto, mi mamá está por morirse, estoy esperando la fortuna para recibir y no pasa nada. Así es que, tranquilos, todo igual. No, hermanos. Las cosas, como yo les dije antes, están muy adelantadas. Las labores de parto ya dieron inicio años atrás, más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los dolores de parto comenzaron. Y se ha dado, increciendo, como en la música. Más intenso, más fuerte, más dolor, más sufrimiento en el mundo. Y cuando ese proceso se da, de los dolores de alumbramiento, ni una sola mujer ha podido frenar el alumbramiento, sino que sigue hasta que se da el alumbramiento y tiene a su hijo en brazos. Lo mismo será cuando nuestro Señor Jesucristo esté ya por venir. Todas las cosas se están acelerando, todas las cosas te están encauzando, todas las cosas están encaminando y apuntando a ese acontecimiento impresionante, muy superior a la primera venida, porque viene ya no como el siervo sufriente, viene como el Rey de Reyes. Viene a llevar a su iglesia, y la segunda parte que viene es a juzgar a la tierra. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo que me expresan Mateo, Marcos, Lucas, que la luz de la luna, del sol y de las estrellas dejará de resplandecer. ¿Eso qué implicaba? Juicio. Cuando Cristo venga y la señal esté presente, lleva a su iglesia y derrama el juicio sobre la tierra. La iglesia no sufre eso. La iglesia no padece eso. Lo que sí va a padecer son partes de las señales, que serán persecución, problemas, dificultades. Pero si usted no estuvo preparado y no es tomado por Cristo, va a tener que pasar por eso. Va a tener que pasar por la época más dolorosa y más grave de la historia de la humanidad.
porque la ira y el juicio de Dios se van a derramar sobre todo ser viviente aquí en la faz de la tierra, que tiene conciencia y tiene voluntad de aceptar o rechazar lo que Dios hizo a través de Cristo. Una vez que es llevada a la iglesia del Señor, la ira, el juicio de Dios será derramado sobre todos los habitantes de la tierra. Los seres humanos que menospreciaron, rechazaron el sacrificio de Jesucristo, dirán a las rocas: vengan sobre nosotros, cúbranos de los ojos del Cordero y de Dios y de su ira, porque el día ha llegado. Mateo, Marcos y Lucas, una vez más les digo, no lo dicen de una manera muy específica, sino que es un esbozo general de los acontecimientos del fin. Pero en otros lados de las Sagradas Escrituras, como en Apocalipsis, Segunda de Pedro, nos expresan otros elementos en el marco profético de las cosas que sucederán ahí. Estamos a tiempo para corregir, para enderezar nuestros caminos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder con nuestros seres amados, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, y hacer las cosas correctamente como Dios demanda. Que ese día no nos coja dormidos o nos coja de sorpresa haciendo cosas indebidas. Estamos a tiempo para compartir la palabra de Dios. Estamos a tiempo para orar por esos seres amados que tenemos, por nuestros seres queridos, por nuestras amistades, por nuestros familiares que aún no conocen a Dios y que algunos se han alejado de Dios e incluso algunos se han vuelto enemigos de Dios. Estamos a tiempo todavía. Cuando aparezca la señal ya no habrá tiempo, porque el tiempo para nosotros dejará de existir, porque seremos transformados y pasaremos a la eternidad sin ver muerte. Y los muertos en Cristo resucitarán para tener cuerpos gloriosos como los nuestros, semejantes a Cristo. Es tiempo de entender, es tiempo de comprender que la redención de nuestras almas está por llegar. Está muy cerca. Hay muchas, pero muchas, demasiadas señales, hermanos, que fueron escritas en la palabra de Dios que se han dado en este periodo tan corto de tiempo para la humanidad. Finales del siglo XIX, 1890 en adelante, hasta nuestros días, hasta el presente. Son demasiadas señales, hermanos, pero es demasiado abrumador. Todas las profecías que se han cumplido y se están cumpliendo en este tiempo es demasiado grande. Antes no se dio eso. En la iglesia primitiva no se dio nada de eso. Se dieron ciertos elementos de la destrucción de Jerusalén y otros elementos más que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero tanto evento junto, tanta situación junta, tantos elementos escatológicos unidos y cuadrando y engranándose uno tras otro y completando el marco profético de los últimos días, se ha dado en este periodo tan corto de tiempo. ¿Qué nos está diciendo entonces esta situación? ¿Qué nos está gritando Dios desde los cielos? ¿Que no pasa nada? ¿Que nos quedemos con los brazos cruzados? ¿Que sigamos viviendo la vida como la hacemos? ¿Que no debemos compartir la palabra? ¿Que otro lo hará? ¿Para qué orar? Si algún rato les llegará. No. Ore, clame, busque a Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser diferentes, entendiendo que ese tiempo está contra reloj, está yendo para atrás y llegará un punto que la señal aparecerá y ese momento no habrá más tiempo. Habrá que partir para estar con nuestro Señor. Las labores de parto, como les decía, ya se iniciaron tiempo atrás y ese proceso va en desarrollo. Se va aumentando, se va acrecentando, se va desarrollando sin prisa y tampoco sin pausa, al tiempo y a la velocidad de Dios. Y en el rato menos esperado, menos pensado, el mundo que Dios creó, llegará a alzar los ojos a los cielos y ahí sí verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en gloria. No para decir
les amo, sino para hacer justicia y traer castigo al ser humano. Así es que, hermanos, muchos de ustedes, o posiblemente personas que ustedes conozcan, estén en esa situación. Sean como la India María, ni de aquí ni de allá, ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. El libro de Apocalipsis dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente, porque Dios no acepta a los tibios. O le amas profundamente a Dios, o mejor no le ames. Es eso, hermanos. Es tiempo de hacer las cosas de diferente forma. Es tiempo de levantar nuestra mirada a los cielos y decirle: gracias, Señor, porque sabemos que el tiempo está cerca y que tu venida ahora sí es inminente. ¿En qué tiempo será? No lo sabemos. Pero de acuerdo a las señales que se están presentando, es muy pronto. Es muy pronto, hermanos. Por eso, mientras tengamos aliento de vida, mientras tengamos la oportunidad de estar todavía aquí en la tierra, vivamos en santidad, vivamos en obediencia. Perdonemos a los que debemos perdonar, restauremos relaciones, acerquémonos a las personas, pidamos perdón, reconciliémonos con los que debemos reconciliarnos, hagamos las cosas de diferente manera, marquemos un antes y un después como cristianos en la sociedad y en el mundo en el que estamos. ¿Para qué? Para que seamos realmente hijos de Dios y portadores de la luz. Realmente que el Señor nos acompañe, y las personas que necesitan reconciliarse con el Señor, ustedes saben, incline su cabecita y haga una sencilla oración y pídale perdón al Señor. Clame y pídale disculpas. Sí, Señor, he hecho tal cosa, he portado así, me he alejado de ti, perdón. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios es como ese padre amoroso, que viendo que su hijo que desperdició su vida en prostitutas, en bebidas, en borrachos y un montón de cosas más, saldrá corriendo a abrazarle, a tomarle y a decirle: hijo mío, estás conmigo, yo nunca más te voy a soltar ni te voy a... Es tiempo de reconciliarse con Dios, es tiempo de salir corriendo y abrazar al buen pastor que su vida da a Dios. Es tiempo de reconciliarse. El tiempo se acorta y la venida de Cristo. Gracias, hermanos, por su compañía. El Señor les colme de abundantes bendiciones. Antes de terminar, quisiera hacer una pequeña oración por todos ustedes y también por mí. Por favor, inclinen su